No legó su reino a un pariente, ni a un noble, ni siquiera a su pueblo. En su lecho de muerte, Alfonso I de Aragón, el rey invicto, entregó su corona a 3 órdenes de monjes guerreros que servían a Dios a miles de kilómetros en Jerusalén. ¿Y cómo pudo el monarca más temido de la cristiandad llegar a tomar una decisión que amenazaba con borrar su propio legado de la historia? La respuesta no se encuentra en sus victorias, sino en su única y catastrófica derrota, frente a los muros de una ciudad llamada Fraga. Para entender esa decisión final, hay que retroceder un poco, a un tiempo en que el sueño del rey no era el cielo, sino el mar. Un sueño de sal y puertos, de un Aragón que pudiera asomarse al Mediterráneo y comerciar y combatir en sus aguas. Ese sueño tenía un nombre: Valencia. Antes que él, Fernando I lo había intentado sin éxito. El legendario Cid Campeador la había conquistado, sí, pero su gesta se había desvanecido como la espuma de las olas, y la ciudad había vuelto a caer en manos almorávides. Ahora le tocaba el turno a él, a Alfonso el Batallador, el hombre cuyos estandartes no conocían la deshonra. Mientras el monarca aseguraba sus fronteras del norte, asediando Bayona para mantener a raya a los franceses, confió su gran ambición a su hombre más leal, el veterano Gascón de Bearn. Gascón era más que un general, era un trozo de la historia viva de Aragón, un guerrero forjado en el crisol de la conquista de Zaragoza y en las audaces incursiones en el corazón de las tierras del califato. Confiaba en él como confiaba en su propia espada. Gascón y sus hombres avanzaron hacia el sur, y el cerco sobre Valencia comenzó a estrecharse, lento pero inexorable. Cada día, los exploradores aragoneses veían las murallas de la ciudad levantina más cerca, el reflejo del sol en el mar casi al alcance de la mano. Pero los almorávides, señores del sur, no eran necios. Sabían que la caída de Valencia sería una daga en el corazón de su poder, una puerta abierta a la conquista cristiana de toda la costa. No podían permitirlo. Un nuevo ejército, convocado desde las profundidades de sus dominios, fue enviado para aplastar la amenaza aragonesa antes de que echara raíces. La batalla que siguió no fue como las demás. El aura de invencibilidad que rodeaba a las tropas del batallador, esa fe ciega en que Dios siempre marchaba a su lado, se hizo añicos contra la desesperada resistencia almorávide. Por primera vez, el ejército aragonés, el martillo de los musulmanes, fue derrotado. Y en el centro de la debacle, Gascón de Bearn, su líder, cayó en el campo de batalla. Para celebrar su resonante victoria y enviar un mensaje inequívoco a todos los reinos cristianos, los almorávides lo decapitaron. Su cabeza, el trofeo más preciado, fue enviada a su capital para ser exhibida como testimonio del poder del emir. La noticia de la derrota fue un golpe duro para Alfonso, pero la noticia de la profanación del cuerpo de su amigo fue una herida que se alojó directamente en su alma. El rey, que se encontraba en el norte, sintió un frío que no era el de los Pirineos. La pérdida de tantos hombres valiosos era grave, pero la muerte de Gascón era personal. En ese momento, el sueño de Valencia murió, reemplazado por una emoción mucho más oscura y poderosa: la venganza. Regresó a Aragón no solo como un rey, sino como un hombre con el corazón roto y lleno de ira, decidido a que, si no podía alcanzar el mar por la vía de Valencia, lo haría a sangre y fuego por la vía del Ebro. Su nuevo objetivo era Lérida, y nada ni nadie se interpondría en su camino. El año 1133 fue un torbellino de acero y polvo. Las tropas aragonesas,
lideradas por un rey consumido por una furia fría y calculadora, avanzaron hacia el este como una apisonadora imparable. Las plazas fuertes que salpicaban el camino hacia Lérida caían una tras otra, como espigas ante la guadaña. El pánico cundió entre los gobernadores almorávides, que veían cómo la marea cristiana amenazaba con ahogarlos. Pronto se dieron cuenta de una cruda realidad. No tenían tropas suficientes para detener al batallador. Su ejército principal estaba desgastado y los refuerzos tardarían en llegar. Así que, desesperados, recurrieron a una estrategia que solo podían hacer en una época de lealtades fluidas y pragmatismo brutal. Si no puedes vencer a tus enemigos, compra a sus amigos. Decidieron comprar su seguridad pagando a otros cristianos. ¿Y a quién acudieron? Nada menos que a Ramón Berenguer IV, el poderoso conde de Barcelona. La oferta, sin embargo, era de una sutileza maliciosa. No le pagaron para que uniera sus fuerzas a las de ellos en una alianza impía contra Aragón. Lo que los musulmanes le ofrecieron fue mucho más cínico y, en cierto modo, mucho más insultante. Le pagarían una suma astronómica por no hacer literalmente nada. Le pagarían para que mantuviera a su ejército en sus cuarteles, para que no invadiera la taifa de Lérida mientras ellos se concentraban en el único y verdadero problema: Alfonso el Batallador. El conde de Barcelona, un político pragmático que entendía el poder del oro tanto como el del acero, aceptó el trato. Para él, era un negocio perfecto. Debilitaba a su principal rival cristiano, Aragón, sin arriesgar ni a un solo hombre, y de paso, llenaba sus arcas. Cuando la noticia del pacto llegó a oídos de Alfonso, la reacción fue volcánica. Su dolor por la pérdida de Gascón se transformó en una cólera monumental, un ultraje que sacudió los cimientos de su campamento. La traición de un correligionario, la idea de que un noble cristiano se vendiera para permitir que los asesinos de su amigo siguieran en pie, era una afrenta que no podía perdonar. En ese momento, su objetivo estratégico se convirtió en una vendetta personal. Toda su frustración, su ira y su sed de venganza se concentraron en un único punto del mapa: la ciudad de Fraga, una fortaleza clave en el camino a Lérida. De pie ante sus capitanes, con los ojos inyectados en sangre, Alfonso hizo un juramento solemne que cambiaría el curso de la historia. Juró que tomaría Fraga a cualquier precio. Y no la tomaría mediante un asedio largo o una rendición negociada. La tomaría por asalto, pasaría a cuchillo a su guarnición y la saquearía hasta los cimientos como castigo por su desafío y como bálsamo para su propio orgullo herido. Sus tropas, contagiadas por la furia de su rey, llegaron a la ciudad y la sitiaron de inmediato, cortando cualquier acceso a víveres o refuerzos. El asedio de Fraga había comenzado no como un acto de guerra, sino como un acto de odio. El rey había hecho una promesa y estaba dispuesto a cumplirla sin importar el coste. El primer intento de los almorávides por romper el cerco llegó desde el sur. Los gobernadores de Murcia enviaron un ejército de socorro, confiando en que podrían sorprender a los aragoneses. Pero la cosa no salió bien. Alfonso, anticipando el movimiento, preparó una emboscada. Los almorávides fueron aplastados sin piedad por la caballería aragonesa, y sus restos se dispersaron por el desierto, un macabro recordatorio del poder del batallador.
el asedio continuó implacable y cruel. Pasaron los meses. El verano dio paso al otoño y el otoño al invierno. Dentro de las murallas de Fraga, la situación era desesperada. El hambre se convirtió en un tormento diario. Las enfermedades diezmaban a la población y la esperanza se desvanecía con cada amanecer. Los defensores, viendo que ninguna ayuda llegaría y que la resistencia era inútil, decidieron rendirse. Enviaron una delegación al campamento aragonés, ofreciendo al rey la entrega de la ciudad a cambio de que perdonara la vida de sus habitantes. Era una oferta lógica, la conclusión natural de un asedio exitoso. Pero no contaban con la naturaleza del hombre al que se enfrentaban. Alfonso no era solo un conquistador, era un hombre atado por un juramento de sangre. Rechazó la rendición sin siquiera considerarla. Les recordó a los enviados que había jurado tomar la ciudad por la fuerza y saquearla, y que un rey no puede romper su palabra. Los aterrorizados mensajeros regresaron a Fraga con la noticia. La única salvación posible les había sido negada. Su destino era luchar hasta la muerte. Esta decisión, nacida del orgullo y el dolor, selló el destino de miles de personas, tanto dentro como fuera de las murallas. La primavera de 1134 trajo consigo un cambio en el aire. Los almorávides, viendo que la caída de Fraga era inminente y que su pérdida sería un desastre estratégico y moral, decidieron hacer un último y desesperado esfuerzo. Esta vez no enviarían una fuerza provincial. Enviaron un verdadero ejército de socorro, una marea de guerreros que representaba el poderío del sur. Miles de jinetes y peones de Sevilla, Granada y Córdoba, reforzados con contingentes de élite llegados de África, marcharon al rescate de Fraga. Al frente de esta formidable fuerza se encontraba Alí, el propio hijo del emir, un joven y ambicioso comandante ansioso por ganarse la gloria derrotando al legendario batallador. El ejército de Alfonso sobre el papel seguía siendo más numeroso, pero los números no contaban toda la historia. Las tropas aragonesas eran veteranas, sí, pero estaban desgastadas por años de campañas ininterrumpidas y, sobre todo, por los largos y tediosos meses de asedio. Su moral era alta, pero sus cuerpos estaban cansados. En cambio, el ejército de Alí estaba compuesto por tropas frescas, experimentadas y altamente motivadas, que luchaban no solo por una ciudad, sino por el honor de su fe y su territorio. El 17 de julio de 1134, bajo un sol abrasador, los vigías aragoneses dieron la alarma. En el horizonte, una vasta nube de polvo anunciaba la llegada del ejército de socorro. El momento de la verdad había llegado. Alfonso, en lugar de refugiarse en las ventajas defensivas de su campamento fortificado, tomó una decisión audaz, casi temeraria, muy propia de su carácter. Haría frente al enemigo en campo abierto, donde la valía de los guerreros se medía cara a cara. Sin embargo, cometió un primer error táctico, un fallo nacido de un exceso de confianza en la superioridad de su caballería pesada. En lugar de avanzar con todo su ejército de forma coordinada, dejando una fuerza de reserva suficiente en el campamento para contener a los defensores de Fraga, decidió que podía desbaratar al ejército enemigo con un solo y devastador golpe. Ordenó a un grupo selecto de sus mejores caballeros que cargaran contra la vanguardia almorávide, esperando romper sus líneas y sembrar el pánico antes de que la batalla principal siquiera comenzara.
Fue un error fatal. Los caballeros aragoneses, una falange de acero y fe, cargaron con el ímpetu de un trueno. El suelo tembló bajo los cascos de sus pesados corceles. Chocaron contra los caballeros almorávides, más ligeros pero increíblemente ágiles, que no solo aguantaron el impacto, sino que envolvieron a los atacantes en un torbellino de lanzas y cimitarras. A los pocos minutos del choque inicial, más escuadrones de caballería almorávide, que habían estado esperando en los flancos, se unieron a la refriega. La balanza, que Alfonso esperaba decantar de un solo golpe, empezó a inclinarse peligrosamente en su contra. El rey, desde una pequeña loma, observaba la batalla con creciente alarma. Su brillante plan de una carga única y decisiva se había desmoronado. El orgullo herido dio paso a la urgencia. Comprendiendo su error, tomó el mando personal del resto de sus hombres y los condujo a campo abierto para apoyar a sus caballeros atrapados y entablar una batalla campal en toda regla. Dejó, eso sí, una fuerza de reserva en el campamento, una línea defensiva para evitar que los sitiados de Fraga pudieran escapar, o peor aún, atacar su retaguardia. Era una precaución lógica, pero resultaría ser trágicamente insuficiente. Alfonso el Batallador, con la corona sobre el yelmo y la espada en la mano, se puso a la cabeza de los caballeros que le quedaban y lideró personalmente la carga contra las alas de caballería murciana y valenciana, que galopaban para completar el cerco sobre su vanguardia. El choque fue apocalíptico. El aire se llenó del estruendo de escudos rotos, el relinchar de los caballos heridos y los gritos de los hombres. Jinetes de uno y otro bando eran arrancados de sus sillas, sus cuerpos pesadamente acorazados cayendo al suelo con un ruido sordo. Los caballos, con los flancos abiertos por las lanzas, caían hinchados de dolor y la sangre salpicaba la tierra reseca, convirtiendo el polvo en un barro carmesí. Los caballeros aragoneses luchaban con la fiereza de los leones, cada uno de ellos una leyenda en sí mismo. Pero aquel día, a pesar de sus plegarias y de los gritos de ¡Santiago! Y Aragón, parecía que Dios no estaba con ellos en el campo de batalla. Los almorávides eran más numerosos, estaban más frescos y luchaban con la determinación de quien defiende su propio hogar. Mientras la élite de la caballería cristiana se desangraba en una lucha desesperada por la supervivencia, los comandantes almorávides demostraron una astucia táctica letal. Un gran contingente de sus jinetes, los más frescos y veloces, ignoró por completo la melé de caballeros y se desvió en un amplio arco. Su objetivo no eran los jinetes cristianos, sino la infantería aragonesa, que avanzaba a toda prisa por el campo de batalla para intentar apoyar a su rey y a su caballería. Los peones cristianos, en su afán por llegar cuanto antes al combate principal, habían cometido un error fatal. Habían roto la formación compacta de su muro de escudos. Avanzaban en grupos desordenados, jadeantes por el esfuerzo y el calor, con los flancos completamente expuestos. La carga de los jinetes sarracenos los golpeó como un maremoto. El impacto fue devastador. La infantería, el corazón del ejército aragonés, fue literalmente barrida del campo. Hombres que habían sobrevivido a decenas de batallas fueron masacrados en cuestión de minutos, incapaces de oponer una defensa coherente a la marea de acero y furia que se les vino encima. Fue una desolación absoluta. El desastre se propagó como un incendio. Los estandartes aragoneses,
esas insignias temidas que habían ondeado sobre Zaragoza, Tudela y Calatayud, que habían guiado a los cristianos a decenas de victorias sin conocer la derrota, fueron derribados y pisoteados. Ahora, en el suelo de Fraga, eran teñidos, no con la sangre del enemigo, sino con la de los propios aragoneses. Alfonso, atrapado en el fragor del combate de caballería, vio con horror cómo su línea de infantería se desintegraba a lo lejos. La batalla, que minutos antes parecía difícil, se estaba tornando rápidamente en una derrota sin paliativos. En un acto desesperado, llamó a sus reservas, a la fuerza que había dejado guardando el campamento, para que acudieran a estabilizar el frente. Fue entonces cuando se dio cuenta de la magnitud de la catástrofe. Todo estaba perdido. Porque en ese preciso instante, los defensores de Fraga, que habían estado observando el desarrollo de la batalla desde las almenas, vieron su oportunidad. Al ver que el ejército principal aragonés estaba completamente comprometido y al borde del colapso, y que el campamento enemigo estaba defendido por una fuerza reducida, tomaron una decisión audaz. Abrieron las puertas de la ciudad y salieron en masa, no para huir, sino para atacar. Guerreros y ciudadanos, enardecidos por meses de sufrimiento y por la visión de una victoria inesperada, avanzaron como una horda contra la reserva aragonesa del campamento. Los cristianos, sorprendidos por el ataque desde una dirección que se suponía segura, formaron a toda prisa un muro de escudos para detener la carga. Pero la embestida de los fragatinos fue salvaje, impulsada por la desesperación y el odio acumulado. El muro de escudos empezó a crujir, a ceder, a retroceder paso a paso. Pronto, empezaron a aparecer grietas en el frente, huecos entre los escudos que no eran taponados, brechas que se abrían y por las que se colaban los enemigos. No había una segunda línea para reforzar la primera, porque ellos mismos eran las reservas, la última línea defensiva del campamento. La moral, el último bastión de un soldado, se derrumbó. La formación se deshizo en un instante y los aragoneses del campamento, presas del pánico, rompieron filas y huyeron en una desbandada caótica. La victoria almorávide era ahora total y absoluta. Los hombres de Fraga, convertidos en verdugos, se dedicaron a ajusticiar a todos los guerreros cristianos que encontraban a su paso, una masacre sin piedad. Mientras tanto, en una escena de justicia poética y brutal, las mujeres de la ciudad, que tanto habían sufrido el asedio, se lanzaron sobre el campamento cristiano. Saquearon las tiendas, se apoderaron de los tesoros y, sobre todo, acarrearon todas las provisiones y los víveres que pudieron encontrar de vuelta a la ciudad hambrienta. Alfonso lo vio todo. Vio a sus caballeros caer, a su infantería ser masacrada, a sus reservas aniquiladas y a su campamento saqueado. No quedaban más hombres a los que llamar. No quedaban más estrategias que intentar. Solo quedaba una opción, la más amarga y humillante de todas. Tenía que aceptar su primera derrota en campo abierto. Alfonso el Batallador, el rey invicto, el terror de los almorávides, el conquistador de ciudades, ordenó la retirada. Fue la orden más difícil de su vida. El repliegue se convirtió en una huida desesperada. Las crónicas posteriores pintarían un cuadro desolador del desastre. La Guardia Real al completo, 700 infantes de élite que eran la sombra del rey,
fue aniquilada hasta el último hombre. Prácticamente todos los caballeros aragoneses que participaron en la batalla murieron en el campo o fueron cazados durante la huida. Fue una derrota estrepitosa, una sangría que dejó al reino sin una generación de sus mejores guerreros. Los pocos supervivientes, un puñado de hombres rotos y aterrorizados con el rey entre ellos, huyeron sin descanso hasta encontrar refugio tras los muros seguros de Zaragoza. Los almorávides, exultantes en su victoria, podrían haber aprovechado la oportunidad para marchar sobre Zaragoza y quizás reconquistar todo el valle del Ebro. Pero no lo hicieron. Su inacción no nació de la piedad ni de la magnanimidad en la victoria. La razón, como tantas veces en la historia, era interna. El imperio almorávide, aunque formidable en el campo de batalla, estaba carcomido por sus propias divisiones, por luchas de poder y rebeliones incipientes en el norte de África, problemas que les impedirían capitalizar su mayor victoria contra Aragón. Lejos del campo de batalla, en Zaragoza, Alfonso I nunca se recuperó del golpe. La herida no era física, sino espiritual. El rey invicto había sido humillado. Su ejército destruido. Su juramento convertido en cenizas. Los fantasmas de Fraga lo atormentaron durante las semanas y meses siguientes. Unos meses más tarde, el 7 de septiembre de 1134, Alfonso Mo de Aragón y Navarra, a la edad de 61 años y tras 30 de un reinado glorioso y violento, moría en su lecho, probablemente de causas naturales agravadas por la profunda depresión de su derrota. El batallador había luchado su última batalla. Pero con su muerte, el problema no terminó. Al contrario, comenzó el verdadero caos, un problema mucho mayor que cualquier ejército almorávide. ¿Recordáis que se había casado con Urraca de León y que se habían separado sin tener hijos? El rey nunca se volvió a casar y, que se sepa, no tuvo ningún hijo ilegítimo que pudiera reclamar el trono. Sin hijos, el destino del reino quedaba en el aire. Una receta perfecta para la guerra civil. Y fue entonces cuando se reveló la última y más desconcertante decisión de Alfonso. Años atrás, mientras estaba en el asedio de Bayona, probablemente en un momento de fervor piadoso, o quizás previendo un final violento, había redactado un testamento. Un documento que se convertiría en uno de los más polémicos y problemáticos de toda la historia. No legó su reino a un hermano, a un sobrino o a algún noble poderoso. No dividió sus dominios. Hizo algo impensable. Dios mío. Lo leo textualmente del documento que dejó, porque su literalidad es la clave del caos que desató. Para después de mi muerte dejo como heredero y sucesor al sepulcro del Señor, que está en Jerusalén, y a los que lo vigilan y custodian, y allí sirven a Dios. Al hospital de los pobres que está en Jerusalén, y al templo del Señor con los caballeros que allí vigilan para defender el nombre de la cristiandad. A estos tres, a las órdenes militares de los templarios, los hospitalarios y el Santo Sepulcro, les concedía su reino entero. ¡Wow! De un día para otro, la corona de Aragón, forjada con la sangre de miles de aragoneses y navarros, pasaría a ser controlada por unas órdenes militares extranjeras. Y para que esto ocurriera,
La corona tendría que ser entregada simbólicamente al Papa, lo que significaba que, en la práctica, los estados pontificios controlarían el reino de Aragón. La nobleza aragonesa se quedó atónita. Ni borrachos, ni en la peor de sus pesadillas, permitirían semejante locura. Ceder su tierra, sus títulos y su poder a unos monjes guerreros de ultramar era una idea delirante. Pero, ¿había alguna alternativa viable? Rebuscando en el árbol genealógico, encontraron una. Cuando el rey Pedro I murió, le sucedió su hermano Alfonso el Batallador. Pero resulta que eran 3 hermanos. Faltaba uno, Ramiro. ¿Por qué nunca se le había considerado? Porque era Ramiro II el monje. Había sido apartado de la línea de sucesión desde niño, entregado a la iglesia. Había sido monje desde los 9 años y ahora, con 50, se le iba a pedir que abandonara sus votos y sus hábitos para ceñirse una corona y empuñar una espada. La nobleza aragonesa no tenía otra opción. O era un monje de la casa real, o era el Papa. Sin dudarlo, eligieron al monje. Fueron al monasterio donde residía Ramiro y prácticamente a la fuerza lo sacaron de su retiro y lo coronaron rey. Ramiro II el monje, un hombre que solo conocía el claustro y la oración, era ahora el soberano de un reino al borde de la guerra. Su primera decisión como rey fue pragmática. El 29 de septiembre, apenas 22 días después de la muerte de Alfonso, firmó una tregua con los musulmanes para poder centrarse en apagar los fuegos que ardían dentro de su propia casa. Pero el reino de Alfonso no era solo Aragón. También era rey de Navarra, y los navarros no pensaban lo mismo que los aragoneses. Ellos vieron en el vacío de poder y en el testamento una oportunidad de oro, no para encontrar un nuevo rey, sino para recuperar al suyo propio y con él, su independencia perdida.